En este vídeo tenemos que comprobar que el triángulo de vértices 2, 3, punto B, 3, 1 y punto C, menos 1 es rectángulo y haya su perímetro y su área. Bueno, pues lo más fácil siempre que vayamos a resolver un problema de geometría analítica, lo más importante es hacer un dibujo, de ver la situación. Entonces, en nuestro caso, tenemos el punto A, que es 2, 3. Aquí estaría nuestro punto A. El punto B, que es 3, 1. Es decir, 3 en el X, 1 en el Y. Y el punto C, que es menos 1, menos 1. Luego nos marcamos el punto B, 3, 1. Y el punto C, menos 1, menos 1. Bueno, si unimos esos puntos, punto AB, punto el segmento CB, el segmento AB y el segmento AC, pues ya con el dibujo se intuye que aquí posiblemente haya un ángulo 90 grados. Y eso es lo que tenemos que comprobar para que el triángulo sea rectángulo. Vale, como aún no hemos visto conceptos superiores como el producto escolar y demás, escalar, para comprobar que ese triángulo es rectángulo, simplemente lo que vamos a ver es que este vector es perpendicular a este. Vamos a comprobar que este vector es perpendicular a esto. Y para comprobar eso, hemos visto que el camino que sabemos nosotros es que si nos dan un vector, podemos calcular su perpendicular. ¿Vale? Y entonces, pues tendremos que ver que si el perpendicular a este y este son proporcionales, que tienen la misma dirección, entonces son perpendiculares los lados, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos a construir el vector BA, el vector CB y el vector CA. Bueno, pues empezamos. El vector BA, ¿de acuerdo? El vector BA sería este de aquí, pues al punto A le restamos las coordenadas del punto B. Luego nos queda 2 menos 3 menos 1, 3 menos 1, 2. Ya tenemos el vector BA. El vector C, el vector CB, las coordenadas del punto B, le restamos las del C. 3 menos menos 1, aquí 3 menos menos 1, pues serían 4. Y 1 menos menos 1, 2. Vale. Vamos a calcular también el vector CA, porque después lo vamos a necesitar para calcular el perímetro del triángulo. Entonces el vector CA son las coordenadas. Al punto A le restamos las coordenadas del punto B. 2 menos menos 1, 3. Y 3 menos menos 1, 4. Bueno, pues ahora vamos a comprobar. Vamos a aquí tener más espacio. Vamos a comprobar. Lo que queremos ver es que el vector BA es perpendicular al vector CB. Eso es lo que necesitamos comprobar. Bueno, pues si tenemos el vector BA, que es menos 1, 2, un vector perpendicular, vamos a llamarlo U. Os recuerdo cómo se calculaba. Hay que cambiar el orden de las coordenadas. En lugar de tener menos 1, 2, vamos a tener 2 menos 1. 2 menos 1. Y hay que cambiar el signo a una de las dos coordenadas. Vamos a cambiarlo a la segunda. Luego ya tenemos un vector perpendicular. Entonces, U es perpendicular a el vector BA.
Y ahora necesitamos saber, U tiene la misma dirección que el vector CB. Vale. Pues para saber si dos vectores, el vector U, tienen la misma dirección, es decir, que son paralelos. El vector U es paralelo al vector CB. Era muy sencillo. Ponemos aquí el vector U tiene coordenadas 2, 1 y el vector CB tiene coordenadas 4, 2. Se ve viendo que sus coordenadas son proporcionales, que ya aquí ya se ven, porque 4 es el doble del 2 y 2 es el doble de 1. Pero os recuerdo la forma más sencilla de comprobarlo, es que si dividimos la primera coordenada entre la primera y la segunda entre la segunda, tienen que ser proporcionales, es decir, iguales, es decir, 2 entre 4 es cierto que es igual que 1 entre 2, pues es claro que sí, ¿no? Pues 2 cuartos es 0,5, 1 medio es 0,5, o la otra forma de comprobarlo es haciendo el producto en cruz. 2 por 2 es igual que 4 por 1. 2 por 2 es igual que 4 por 1. Luego podemos concluir que el vector CB es perpendicular al vector BA. Por tanto, el triángulo es rectángulo. Bueno, y ahora volvemos al dibujo y necesitamos calcular, por un lado, el perímetro, que sería la suma de los tres lados, que eso lo podemos calcular de forma sencilla. Como ya hemos calculado los tres vectores, podemos calcular sus módulos y os recuerdo que calcular el módulo de un vector me da la longitud. Por ejemplo, calcular el módulo del vector CB lo que me da es la longitud de este segmento. Al calcular el módulo del vector AB lo que me da la longitud de este segmento. Y al calcular la longitud del módulo CA me da la longitud de este segmento. Luego la suma de los tres será el perímetro. Y el área de un triángulo cualquiera es base por altura partido por 2. Pero fijaros, cuando tenemos un triángulo rectángulo, como este, podemos utilizar sus lados perpendiculares para aplicar la fórmula del área, porque esta sería la base y esta justo en perpendicular la altura. Y entre 2. Luego, el problema es bastante sencillo. Subimos aquí. Entonces, vamos a intentar un poquito más pequeño para que se vea lo que estamos haciendo. Entonces, el módulo del vector BA. El módulo del vector BA es la raíz cuadrada de su primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4. Luego el módulo del vector BA es raíz de 5, es decir, serían 5 unidades. El módulo del vector CB, pues será la raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. La raíz cuadrada de 16 más 4, raíz de 20 unidades. Y el módulo del vector CA es la raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado más la segunda al cuadrado. Luego sería 9 más 16. 16 más 9, 25. Y la raíz de 25, 5 unidades. Bueno, pues vamos a ir... Ya tenemos el problema hecho. Vámonos primero al área. ¿De acuerdo? Entonces, el área... El área será base por altura partido por 2.
Si nos fijamos en el dibujo, la base es el módulo del segmento del módulo del vector CB y la altura es el módulo del vector AB. Luego esto va a ser igual a el módulo del vector CB por el módulo del vector BA partido 2. El módulo del vector CB es raíz de 20, el módulo del vector BA es raíz de 5 partido 2. Para que tengamos aquí espacio para las operaciones. Os recuerdo, si tenemos el producto de dos raíces con el mismo índice, se puede poner todo dentro del mismo radicando, luego queda raíz de 20 por 5 partido por 2, 20 por 5, 100, pero la raíz de 100 es 10, luego 10 entre 2, 5 unidades cuadradas, sería el área. Y el perímetro sería la suma de todos sus lados. Es decir, habría que sumar el módulo del vector BA más el módulo del vector CB más el módulo del vector, a ver que lo veamos aquí. Segundo. El módulo del vector BA, CB y CA. BA, pues, lo tenemos aquí ya. BA, CB y módulo del vector CA. Ponemos aquí y nos sale el módulo del vector BA es raíz de 5, el de CB raíz de 20 más 5. Y esto sería el perímetro del triángulo y ya habríamos acabado.